Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Ahora veamos esto. Lucas 24, del versículo 13 hasta el versículo 18. ¿Verdad? He aquí, el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús. ¿Sabe qué Emaús significa aguas tibias? Que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos. Pero sus ojos estaban velados, de manera que no lo reconocieron. Entonces les dijo: ¿qué son estas cosas que discuten entre ustedes mientras caminan? Se detuvieron con semblante triste, y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Ahora, a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que esto aconteció. Versículo 22. Además, unas mujeres de los nuestros nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro y al no hallar su cuerpo, regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles, los cuales les dijeron que él está vivo. Algunos de los cuales fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, le interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Así llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos, y sucedió que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? En la misma hora se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, quienes decían: verdaderamente el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que le habían sucedido en el camino y cómo se habían dado a conocer a ellos al partir. ¿Puede imaginar lo que dice aquí? Discípulos de Jesús, cuando vieron a Jesús, no lo reconocieron. ¿Por qué? Si usted captó la lectura bien, ahí está la respuesta. ¿Por qué no lo captó? ¿Por qué no lo reconocieron a Jesús? Porque él les vendó los ojos para que no... Estaban vendados los ojos, ¿pero por qué? Para que no lo reconocieran. Hermano, a la respuesta la vamos a ver. Mire, es que esto es impresionante. Mire, es impresionante. La gente viene a la iglesia, le gusta el mensaje, le gusta la música, pero ¿sabe qué? Todavía tienen un velo. Escuchan, va Jesús al lado y no se dan cuenta que es Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted ha nacido en un hogar cristiano, la familia cristiana, le habla de Cristo y no conocen a Jesús. ¿Por qué? El versículo que es clave aquí es el versículo 19. ¿Eres el único forastero que no sabe lo que pasó? ¿Qué cosas le dijo el Señor? Y mire lo que le dijo. De Jesús de Nazaret. ¿Qué era qué? Un profeta. Poderoso en obras y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Era un profeta, era un maestro, pero no dice era el Mesías, no dice era Dios.
nosotros, segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se ha fijado que hay gente que usted le habla de Dios y le habla de Dios y le testifica de Dios y para nada, ¿verdad? No, si yo creo en Dios, yo sé cómo tengo mi relación con Dios, dice, ¿verdad? No, ustedes, vivan como ustedes quieran, pero yo tengo mi relación con Dios, dice, ¿verdad? Y cuando usted le pregunta, ¿cuál relación con Dios? No, algunos hasta blasfeman, por ejemplo, dicen, no, es mi compadre, es mi compañero, algo así, ¿verdad? Pero ¿se da cuenta la importancia de esto? Si usted no reconoce a un Cristo que es Dios hecho carne, que murió en la cruz del Calvario por su pecado, que resucitó al tercer día y está vivo y viene por segunda vez, y que cuando usted muera va a estar con Él, si usted no cree eso, entonces definitivamente hay un velo en sus ojos. ¿Me entiende? ¿Por qué los mormones no creen eso? Por lo mismo. Tienen un velo. El Dios de este siglo con D minúscula. Ahora, lea Juan 12:31. ¿Qué dice? Con voz así de predicador de parque. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Fíjese, ahora es el juicio de este mundo. ¿A qué juicio se estaba refiriendo Jesús? Que cuando Él moría en la cruz del Calvario, sin pecado, ¿sabe lo que le decía? Bájate de la cruz. Pedro le dijo, no vayas a morir al Calvario, no vayas a morir, no tienes por qué morir. ¿Por qué estaba diciendo eso? Porque no quería que Cristo muriera. Y el juicio de Satanás estaba ahí. Y ahí fue juzgado y ahí Satanás fue condenado. Es como cuando llega el delincuente, el asesino y ante el juez, todas las pruebas, estás condenado ahora. Pero en ese momento no lo condenan, no lo matan, ¿verdad? Le dicen, lo dejan todavía un tiempo, finalmente se consuma la sentencia. Es lo que está pasando ahora. Ahora bien, fíjese bien lo que dice. El juicio del príncipe de este mundo ha llegado. Sigamos leyendo Juan 14:30 ahora. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Wow, hermano, eso es de verdad el evangelio. Si usted sabe la visión de esta iglesia es que nos parezcamos a Cristo, ¿no es cierto? Eso es un propósito de Dios, porque hay dos voluntades escritas en la Biblia, expresas. Número 1, que el evangelio sea predicado. Y número 2, que Cristo sea formado en nuestra vida. Esas son las dos voluntades de Dios. Que Cristo sea formado. Es decir, que lo que esperamos ver es a Cristo en la vida de una persona, ¿no es cierto? Cristo en la vida de un esposo, la vida de Cristo en la esposa, la vida de Cristo en los hijos. ¿Puede imaginarse un hogar así? Donde usted pueda ver a Cristo en el hombre. A Cristo, ver el carácter de Cristo en la mujer. Y ver el carácter de Cristo en los hijos. ¿Cree que esa es la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Dios, definitivamente. Imagínense que llegue un día en que usted diga, el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. ¿Puede llegar un día a hacer eso? Qué lindo sería, hermano, que un día, imagínense, decir, el diablo no tiene nada en mí. Yo no le pertenezco a él. Antes era esclavo de él. De mi pecado. Antes era esto, pero ahora soy una nueva criatura. Y ver a Cristo, porque dice, el enemigo, el diablo no tiene nada en mí. ¿Puede llegar a decir eso? Cuando ve a su esposo lleno de rabia y enojo y diciendo toda clase de grosería, ¿a quién está viendo ahí? Al diablo, ¿no es cierto? O cuando alguien, hermano, mire, Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.